qué te llevó a ser la CEO de una compañía tan importante como es LATAM? Wow, yo creo que dos cosas se me vienen a la cabeza que me han hecho construir mi liderazgo. Uno, yo creo que la cercanía y la sencillez, el asumir todo con la mayor humildad, creo que hace que puedas tener relaciones y tejer relaciones permanentes con las personas. Y la cercanía que tienes desde un saludo hasta acordarte del nombre de alguien, que es lo más potente que puedes hacer en el momento en que la ves, hasta estar compartiendo con tu gente, es un tema muy, muy importante. Y te diría que el segundo es que me ha encantado incomodarme en la vida. Yo nunca he sido la persona básica en la vida. Yo creo que en la medida en que me incomodo más, las cosas se me vuelven más divertidas, y si además termino incomodando al otro y lo veo tan incomodado, digo, estoy haciendo súper bien mi trabajo. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a pensar diferente? Bienvenidos a What If, el podcast donde la creatividad se convierte en estrategia, la felicidad en ventaja competitiva y la sostenibilidad en una forma de liderar el futuro. Aquí analizamos tendencias, cuestionamos supuestos y abrimos conversaciones que impulsan a líderes, educadores, organizaciones y familias a tomar decisiones más inteligentes, más humanas y más audaces. Somos Natalia y Catalina Zuleta. Esto es What If, el espacio donde una buena pregunta puede transformarlo todo. Bienvenidos a un episodio más de What If, el podcast, un espacio para hacernos preguntas poderosas sobre crianza, educación y el mundo. Y hoy estamos con una invitada muy especial, una mujer que admiro desde el momento cero que la conocí, una líder increíble, una persona que en sus acciones, en cada saludo, en cada paso que da, refleja inspiración y liderazgo. Bienvenida, Erika. Muchísimas gracias, muy bondadosas tus palabras. Yo más feliz de poder acompañarlos a ustedes en un espacio tan importante para mí. No solo me acostumbro a liderar desde una organización, tengo mis hijos, entonces creo que esos espacios son súper valiosos. Estamos construyendo no solo país, sino una sociedad, y creo que el poder interactuar y hablar conjuntamente es supremamente relevante. Gracias. Quisiera que habláramos de un poco de tu infancia para empezar a conocerte, porque creo que en la infancia del ser humano se tejen muchas cosas que suceden, impactan la vida ya cuando crecemos y somos adultos. Entonces, cuéntanos como qué enseñanzas de tus padres recuerdas ahora y que impactan tu liderazgo, lo que haces. Mira, mis padres son unas personas maravillosas. Yo creo que han sido unos mentores increíbles en mi vida. A uno le preguntan quién es su mentor, yo les digo mis padres, han sido mis mentores. Nací en un hogar muy sencillo, entonces creo que siempre me quedaron con ese tema de ser muy echada para adelante. Creo que parte de sus enseñanzas fueron no ser limitada, digamos, en las cosas que yo quería. Ahora me preguntaban de dónde era, y yo digo, no sé si de Bogotá, de la costa, porque siempre he sido como muy disruptiva en el buen sentido de la palabra, siempre como diferenciándome. Y mis papás lo notaban desde pequeña y me decían, tú no tienes límites, no te enfoques en personas que te digan que no puedes hacer algo. Me encantaba mucho siempre tener sentido de pertenencia, pero además que me identificaban en cada espacio en el que estaba. Saber que Erika Sarante existía, y siempre eso hacía que fuera diferente. Entonces yo creo que mis papás me enseñaron mucho a eso, a no limitarme, a que no me pusiera ningún tipo de barrera. Vengo de un hogar de 4 hermanas, somos 4 mujeres, con lo cual también a veces no era fácil, digamos, en este entorno tan femenino, reinar. Pero creo, era difícil, pero entonces además 3 hermanas súper, diría yo, calmadas, más tranquilas, entonces yo era como la que hacía la diferencia, como les digo. Entonces yo creo que mis papás entendieron desde pequeños que eso estaba en mí y lo respetaron mucho. Y creo que otra cosa que aprendí es mucho el tema de cómo los principios y los valores que le dan a uno en la casa son esenciales. Y ustedes me preguntarán qué es un principio, qué es un valor, que yo creo que ustedes lo tienen claro, pero es hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas, no tener que saltarse uno en la vida las cosas de manera fácil para poder llegar a algún Al lado. Yo les digo a resultado. mis hijos, miren, en la vida no hay nada fácil.
En la vida no hay nada gratis, todo hay que ganárselo y si algo llega de esa manera, algo malo trae. Entonces me enseñaron a identificar también qué era lo bueno, qué era lo malo y que cuando veía algo malo tenía que ahí sí ponerle un freno a cómo avanzar. Pero una cosa son esos aprendizajes positivos como el legado que te queda, pero culturalmente también crecemos con creencias limitantes. ¿Qué creencias limitantes has tenido que vencer? Mira, yo he tenido que vencer un sesgo muy importante que es el sesgo social, ¿ya? El sesgo de que muchas veces las personas sienten que vienen de hogares más sencillos, ahorita lo hablábamos inclusive, este tema social de qué colegio vienes, cómo te llamas, cuál es tu apellido. Y yo venía de ser de una familia más sencilla, más tranquila, pongámosle un estrato, que a veces lo llaman estrato 3 y empecé a rodearme mucho con personas de estratos más altos, en donde se encontraba uno con personas muy fuertes en su lenguaje, en su manera de tratar de limitarlo en la vida, en las oportunidades. Escuchaba a una persona recientemente que decía que hasta el entorno amoroso se podía generar conflictivo porque entonces no me meto con esta, sino con la otra, dependiendo de dónde vivo, lo que haga. A mí no me pasó, yo sí con el que quería, pero yo creo que ahí ese sesgo que tú dices en la vida social sí empezó a marcarme a mí algo que se me convirtió en una oportunidad y un reto súper importante. Cada vez que yo llegaba a un sitio en donde trataban de disminuirme por una posición social, por un colegio en donde había estudiado, por un tema económico, le decía, no sabes lo que estás haciendo, estás alimentando a esta mujer cada vez más para que eso lo vea más como un reto y una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, esas barreras y esos sesgos, te diría, empezaron a presentarse mucho y creo que empecé a enfrentarlos de una manera que positivamente me tiene hoy donde yo creo que estoy y en donde no he visto eso nunca como una limitante y en donde los invito a que esto no sean limitaciones. Muchas veces estamos en una posición social o económica o de salud, como ustedes quieran verlo, muy privilegiada, pero créanme que parte de los aprendizajes que yo he tenido es que la vida es cambiante y que la vida nos puede poner en una posición hoy, pero tenernos en otra posición el día de mañana. Y lo que tenemos es estar preparados a saber enfrentar esos cambios que nos da la vida y también aprender que las personas con las que nos rodeamos pueden estar en diferentes momentos y podemos volvernos a encontrar más adelante. Entonces, yo creo que ese ha sido el aprendizaje de sesgos en mi vida. Muy bien. Erika, como empecé el podcast diciendo que admiraba tu liderazgo, quisiera que nos contaras un poco cómo lo construiste y en esa construcción, ¿qué te llevó a ser la CEO de una compañía tan importante como es la TAM? Wow, yo creo que dos cosas se me vienen a la cabeza que me han hecho construir mi liderazgo. Uno, yo creo que la cercanía y la sencillez, el asumir todo con la mayor humildad, creo que hace que puedas tener relaciones y tejer relaciones permanentes con las personas y la cercanía que tienes desde un saludo hasta acordarte del nombre de alguien, que es lo más potente que puedes hacer en el momento en que la ves, hasta estar compartiendo con tu gente, es un tema muy, muy importante. Y te diría que el segundo es que me ha encantado incomodarme en la vida. Yo nunca he sido la persona básica en la vida. Yo creo que en la medida en que me incomodo más, las cosas se me vuelven más divertidas y si además termino incomodando al otro y lo veo tan incomodado, digo, estoy haciendo súper bien mi trabajo. Entonces no me incomodo solamente yo, sino que incomodo al otro. Y les pongo un ejemplo. Cuando empecé a trabajar, yo soy abogada, no les dije además quién soy. Yo soy Erika Sarante, ya les conté un poco de mis padres, mis hermanos, pero estoy casada con un barranquillero, no pude con los cachacos. Tengo dos hijos espectaculares de 11 años y medio, son unos mellizos que son realmente, creo que la gran inspiración en mi vida. Y cuando empecé en este mundo del derecho, llego accidentalmente al mundo de la aviación hace aproximadamente unos 20 años. Y cuando llegué dije, esto es lo más terrible que me ha pasado. No entiendo qué es un avión, no entiendo qué es la regulación. Y empecé a buscar ayuda y adivinen que no la encontré. Nadie aparecía para colaborarme y tomé la decisión entonces de decir, lo voy a hacer yo, me voy a incomodar y mi incomodidad es que salí de ser la abogada que estaba en un computador y me empecé a montar en el avión acompañada a los pilotos a volar. Empecé a irme al aeropuerto a manejar las contingencias cuando se cancelaban o se demoraban los vuelos, me fui a chequear vuelos, me fui a meter en mantenimiento, que es un espacio divino que el día que los pueda invitar, los voy a invitar. Le hacía boroscopia a los motores
que es como una endoscopia, que es Wow. revisar por dentro, y me encantaba hacer De boroscopias de los mecánica motores de los también. aviones de mecánica, y empecé a estar en cada espacio, hacía como tripulante de cabina, servía, y empecé a entender que era el mundo de la aviación, empecé a incomodarme, y esa incomodidad yo creo que lo que hizo fue construir en mí no solo un gusto por el negocio, sino un aprendizaje integral. Y eso me ha llegado en el liderazgo, no solo a entender lo que estoy haciendo todos los días y a disfrutármelo, a ser feliz con lo que hago, que creo que eso es parte importante de lo que tiene que hacer uno, sino a tener esa cercanía que te decía inicialmente con cada una de las personas que trabajan en la aerolínea hoy. Mm. ¿Qué tan importante en tu liderazgo ha sido la creatividad? Wow, es supremamente importante y yo creo que es uno de los retos de hoy en día. Yo creo que la creatividad parte precisamente de la inquietud, Ujú. de no estar uno todo el tiempo complaciente. Entonces yo digo que la complacencia es el peor error que puede tener en la vida. Quedarse uno quieto y tranquilo y decir todo va bien, si todo va bien, algo está pasando. Yo a veces les digo, si los matrimonios están tan perfectos, algo pasa. Si da todo tan perfecto, no No, funciona. Entonces la complacencia es un indicador de que algo tiene que cambiar es y muy dentro cómoda, es ¿no? muy cómoda. Y es uno de Entonces, los 7 pecados del líder. ah, Sí, mira, no sí. sabía. Entonces, tenemos que salir de esa zona de confort para realmente poder retarnos y poder ver precisamente qué hay más allá. Yo te diría que la complacencia es algo que te puede llevar precisamente a no tener esa creatividad, esa innovación. Y la innovación hoy en día a veces uno la ve solo desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la IA. Y no, yo creo que la creatividad tiene que ir en todos los aspectos. Inclusive nosotros en la aerolínea nos hemos vuelto muy creativos y hemos venido trabajando mucho en cómo me diferencio en un mundo tan importante en donde tengo tantos competidores. Eso es creatividad también. Claro. Y la creatividad parte de esa diferenciación y nosotros dentro de esa creatividad, por ejemplo, vimos algo muy potente que hemos venido alimentando inclusive con tecnología, pero es como el servicio a nuestros clientes se volvía en algo fundamental en nuestra promesa de valor. Y eso para mí fue algo que vino de una repensada de cómo me conectaba con los clientes, pero adicional es un tema creativo que nos tiene siendo la aerolínea preferida de todos los colombianos para mis voladores LATAM, pues muchísimas gracias. ¿Cómo cultivas esa creatividad? Porque de alguna forma es un músculo que uno tiene que ejercitar. Tú como líder de semejante empresa que es LATAM, que es un monstruo en el buen sentido de la palabra, ¿cómo haces para que eso aflore y esté presente? Creo que lo primero es entender que la creatividad no viene arriba, la creatividad viene desde abajo. Ujú. ¿Ya? La creatividad viene realmente de cada una de las personas que están en la organización. Y yo todo el tiempo estoy con los equipos y en la TAM trabajamos para capacitar a nuestros equipos, pero además para que tengamos iniciativas que vienen del equipo, que sean creativas y esas iniciativas y esa creatividad empieza a subir. A veces uno piensa que las cosas vienen de arriba hacia Y abajo. tampoco es un trabajo en solitario, por lo No, que en dices. equipo. Entonces, lo que hacemos es, si nosotros tenemos iniciativas que no te alcanzas a imaginar. En sostenibilidad les pongo un ejemplo. Hoy en día los uniformes de nuestros tripulantes les damos un segundo vuelo y los convertimos en carteritas. Hoy en Mm. día la madera que sobra de carga, y esto viene de iniciativas de nuestra gente, hemos convertido un banco de madera en donde hacemos desde cunas, muebles, mesas. Divino. A nivel de tecnología nos han salido proyectos increíbles, inclusive de ahorros. Entonces, yo creo que es como cultivas desde abajo en esa base, que la gente realmente entienda que la función, la obligación, esa inspiración tiene que venir de ellos, empezar a permearla desde arriba y estar muy atento a las iniciativas que vienen y no ponerle freno. Empezar a aceptarlas todas, entenderlas y irlas administrando para que salgan. ¿Qué hay de Erika? Pues nos has mencionado varias cosas, pero ¿cómo llega una mujer a ser CEO de una empresa y de un sector que es, de hecho, en cargos directivos en Colombia y en el mundo, el porcentaje ha incrementado de mujeres, pero todavía no es suficiente? Mm. ¿Cómo llegas tú como mujer a ocupar un cargo de esta magnitud? Yo llego no por ser mujer, que eso es lo primero. Llego porque soy realmente la persona que tenía las capacidades para entrar. Yo llego por mérito, como digo yo, no por género. A mí me causó mucho impacto cuando yo fui nombrada, que la gente decía como, wow, la primera mujer en la industria, en la aviación, muy masculina. Yo decía, pero ¿qué tiene que ver? No importa que sea mujer o hombre, ¿no? Yo llegué acá Sí. no por ser mujer, yo llegué acá porque he venido trabajando toda mi vida, me he venido esforzando y yo a eso lo llamo mérito.
Pero tuve que hacer una reflexión muy importante sobre ese tema, porque, a ver, lo primero es que para mí era más importante es que en el grupo LATAM, que lleva más de 80 años en el mundo como aerolínea, soy la primera mujer con la profesión de abogado o abogada que llega a un cargo de CEO. Y para mí eso era muchísimo más potente porque era abrirle la puerta a los cargos jurídicos que hay en la compañía para que se dieran cuenta que hay algo más allá de lo que pueden llegar. Pero en el tema de mujer tuve que entender que realmente tengo una responsabilidad muy grande, que tal vez yo no lo veía de esa manera y que para mí era como, ya, está, Natural. era natural. Si era yo, era yo. Pero empecé a entender que sí, tengo mucha gente que me sigue, que me ve como ejemplo y que mi responsabilidad realmente es de dejar claro que yo no llegué aquí para ser una excepción. No llegué aquí para que sencillamente ninguna otra mujer el día de mañana tenga oportunidades de llegar al mundo de la aviación. Llegué aquí precisamente para dejar esos mensajes, inclusive que para mí es más pesado siendo mujer ahora dar ejemplo y dar buenos resultados, porque tengo que demostrar que realmente llegué aquí y estoy haciendo las cosas bien y este puesto se lo merecen otras mujeres o otros hombres también con muchas capacidades. Entonces, te diría, ha sido un reto, es más como en ese ejemplo que estoy dándole a las mujeres y en general a la diversidad que puede haber en una organización. Yo lo que veo es que una empresa estratégicamente toma decisiones inteligentes cuando involucra la diversidad en su mesa, en todo sentido. Y pues obviamente meterle un ingrediente de mujer creo que trae cosas también positivas. Y hoy en día pues obviamente hablo con una voz en donde el género es importante, pero creo que más es el ejemplo que debo dar y hacer las cosas bien para que realmente pueda, a mí no me gusta hablar de legados, pero sí dejar claro que vine a hacer un trabajo importante que sí va a dejar una huella importante en la industria de Abrir aviación puertas para y otros, como abrir lo puertas dices tú. para otros. Y esta industria de aviación, como tú dices, es masculinizada. Entonces, no hablemos solo del tema de un ejecutivo. Las comandantes que hablábamos ahora, hemos venido vinculando inclusive mujeres que ejercen los cargos de piloto hoy en día en un porcentaje más importante en la organización, técnicos de mantenimiento, entonces, ¿qué van a hacer una mujer arreglando un avión y el motor de un avión? Son las mejores. Entonces, ¿cómo abrimos espacios en diferentes áreas de la organización para que la mujer también empiece a entrar y la diversidad siga fortaleciendo precisamente ese crecimiento de la compañía? Erika, es inevitable que en un mundo como en el que vivimos, donde sigue habiendo una discusión en términos de género, pues cuando una mujer alcanza una posición como tal, pues haya preguntas en torno a eso. Entonces, ¿cómo ha impactado tu rol de liderazgo en tu familia? Ahorita teníamos una conversación detrás de cámaras de los arquetipos con los que las mujeres crecemos, que tenemos que ser mamá o ejecutiva, o si somos, elegimos ser varias cosas, tenemos que cumplir al 100% en todas ellas. ¿Cómo ha impactado eso tu vida de familia y lo que nos hablabas ahora de cómo tú te sientes ser una excelente mamá? Sí, yo siento que soy la mejor mamá. Una mamá diferente, pero soy una excelente mamá. Lo primero es que yo creo que yo no gestiono desde la culpa. Nunca me he sentido culpable de ser ambiciosa en la vida, nunca me he sentido culpable de querer crecer, nunca me he sentido culpable de ser una profesional, ¿ya? Y cuando tuve mis hijos, como les contaba, tengo unos mellizos, em, lo primero que pensé es, yo no puedo sentirme culpable de ser una mamá que sale y quiere ser exitosa en la vida a nivel personal, profesional. Si de alguna manera me siento culpable porque ellos lo van a sentir y el día de mañana me lo van a trasladar. Entonces, desde muy pequeños, mis hijos saben que a su mamá lo que le gusta es ser esto, hacer esto, que se lo disfruta y si ustedes les preguntan hoy en día, ellos inclusive dicen que su mamá es mejor estando donde está que en la casa todo el día con ellos, que los enloquecería. Entonces, creo que la dinámica de mi casa y obviamente con un compañero de vida increíble que es mi esposo, lo que hemos hecho es precisamente en esa educación explicarle a mis hijos lo importante que es precisamente que uno quiera crecer, que uno quiera triunfar, que el éxito de uno no solo depende de terceros, sino que depende de uno mismo. Invitarlos a ellos a que hagan lo mismo, ¿no? Y ser un ejemplo todos los días. Inclusive cuando me nombraron como CEO, yo creo que tomé una decisión clave en mi vida y es que me iba a divertir y que iba a estar Es contenta el maravilloso. mayor tiempo de la vida porque quería que mis hijos vieran esto
como un ejemplo. Lo que acabo de hacer de tomar una foto cuando empezamos es porque yo les cuento a ellos todos los días lo que hago, les muestro fotos y les digo, miran dónde estuve, lo que hice, y les enseño precisamente que eso que hago es absolutamente divertido. Entonces yo creo que soy una mamá diferente, claro, a todas las mamás eventualmente, y creo que todas las mamás también somos diferentes, ¿ah? Ninguna familia, ninguna mamá es igual, pero creo que eso se ha vuelto en un motor de vida y entender también que no hay equilibrios perfectos en la vida, ¿no? O Ujú. sea, a veces la gente le dice, pero ¿cómo equilibras tu vida familiar con el ego? No hay ningún equilibrio perfecto. Yo tengo prioridades diarias en mi vida. Hoy, por ejemplo, para venir acá, mi prioridad es que podía llevar a mis hijos al colegio y después venir. Ayer no pude, mañana tampoco podré, pero vamos manejando esos equilibrios en donde podamos compartir todos y entender eso, que yo creo que lo más importante inclusive es poder hacer las cosas de la mejor manera para que ellos lo vean. Y yo creo que gran parte del aprendizaje de la maternidad, y creo que de pronto lo han vivido muchas mamás, y yo lo viví cuando tuve mis hijos, es que la maternidad me ha enseñado realmente qué es lo más importante en la vida, a dar esas prioridades que a veces uno no daba. Y al final es entender que los números, los resultados, los KPIs que hay en las organizaciones no son el fin, son la consecuencia para mí de hacer las cosas bien todos los días, primero contigo mismo, con tu familia, con tu gente en la organización, con tus clientes en el avión, y cuando todo eso empieza ese círculo virtuoso, como lo llamo yo, de hacer esas cosas bien desde el punto de vista humano, el resultado que va a llegar será el correcto. Y me encanta lo que dices de la culpa, porque Sí. el quitarse la culpa hace que disfrutes del proceso. Claro, no, y lo que te digo, no podemos sentirnos culpables las mujeres. Yo siento y les digo, yo sentí la culpa, no es que no la haya sentido. Mis hijos Claro, tenían 6 meses, siempre va a estar ahí. siempre va a estar ahí. Mis hijos tenían 6 meses de nacido y salí, iba en el carro y empecé a sentirme con una sensación de que estoy haciendo, los acabo de dejar, y paré el carro y dije, se acabó, no más, no vuelves a tener ese sentimiento de culpa. Tú no estás haciendo nada malo, al contrario, estás haciendo cosas muy positivas que van a venir para ellos también, y vas a ser un gran ejemplo para ellos de ver una mamá que le gusta seguir adelante, que les va a enseñar eso y no que se está retrocediendo en el carro a su casa a llorar o a sentirse mal porque los está dejando. En ningún momento los abandoné, inclusive les digo, ahí las mujeres tenemos licencias de maternidad, las mías eran como 4 meses y al mes y medio dije, no puedo más. Y me Necesito puse a trabajar. trabajar. Sí. Y alguna gente me decía, pero no puede ser, ¿cómo es los niños? Los niños están bien, no salieron locos, están perfectos, no les pasó nada porque yo empezaba a trabajar antes. Y al contrario, son unos hijos maravillosos y concluyo diciendo que me considero que soy una gran mamá. Gran mamá. Hay una palabra que me resonó mucho cuando hablaste y es que uno en el trabajo se tiene que divertir. Sí, Y es verdad, o sea, la diversión como ese goce pleno de lo que uno hace y a lo que uno le encuentra sentido. Y yo tuve la oportunidad de verte en acción como parte de una invitación que nos hiciste a un grupo de CEOs a conocer la operación de la TAM. Y el día que llegamos tenías invitados, que éramos como 10 CEOs de diferentes empresas, y tenías el aeropuerto cerrado y tenías Qué vuelos locura. retrasados y estabas igual que ahorita, hablando con esa pausa. ¿Cómo manejas tú el estrés en estas posiciones de tan alta responsabilidad? Es un arte. es un arte. Lo primero es que no pienso en estrés. Lo primero que pienso es que uno siempre tiene que estar es alerta. Tiene que estar alerta a todo lo que viene en una industria como la que trabajo yo, que es el de la aviación. Tiene que estar con todos los sentidos atentos y tiene que entender que la presión en la vida forma parte precisamente de esta dinámica y por lo menos de la mía, que es una industria de aviación, forma parte de esto. ¿Cómo lo manejo? Medito en las mañanas, me gusta meditar. Creo que parte de lo que tiene que hacer uno es dedicarse un tiempo para uno mismo, y la meditación para mí tiene un espacio de reflexión, de darse un espacio en donde se quita el ruido alrededor, a veces que contamina tanto, y eso te genera poder salir de esa meditación con mayor energía, con mayor tranquilidad. Hago ejercicio y comparto mucho con mi familia y creo que son esos motores que también me ayudan a salir como de esa dinámica que puede ser de mayor presión. Pero no le tengan miedo a la palabra estrés. Yo no le llamo estrés, no lo llaman estrés, pero tampoco le tengan miedo. Si finalmente la vida es eso. Yo soy de las personas que me aburro cuando todo está así.
Y claro, trabajo en una industria en donde todos los días me Se levanto mueve de una todo. manera, tengo una agenda y cambia totalmente. Entonces, para mí lo divertido es precisamente que salten esas cosas, esas alertas que les digo, en donde hay ciertas dinámicas en donde tenemos que estar alertas todo el tiempo y atentos. Eso hace que la vida sea más dinámica. El estrés lo convierte uno cuando siente que hay una barrera de algo o que no quiere hacer o que siente que no puede realizar. Ese es el estrés, el sentirse uno que no puede hacer algo. Pero si uno tiene metido en la cabeza todo el tiempo que o lo puede hacer o si no lo puede hacer o no lo puede controlar, igual algo va a tener que solucionar, yo creo que ahí esa palabra estrés desaparece. Diviértanse, yo les digo diviértanse, vean estos temas retadores como oportunidades y véanlo con esa sensación de sacarle algo adicional y quítense en esa palabra estrés que al final lo único que es una limitación y se vuelve facilista lo que les digo. Cuando uno dice tengo estrés, tengo estrés, tengo estrés, entonces lo que hace es esto. Cuando uno lo ve como una oportunidad, salen mil cosas adicionales que uno puede gestionar. Hay otra palabra que también ronda mucho la cabeza de los líderes en tiempos como los de hoy que son tan inciertos y es el miedo. ¿Sientes miedo? Y si lo sientes, ¿se puede convertir en una herramienta de gestión? Mira, miedo no. Yo la palabra miedo tampoco lo utilizo. Yo utilizo la palabra estar alerta, que es la que te digo. Ujú. Miedo no. Yo creo que el miedo es algo que puede llegar a paralizar parte de las decisiones que tú tienes que tomar y eso son los bloqueos que les digo que yo no tengo en mi cabeza. ¿Yo cómo lo gestiono? Yo estoy alerta y cuando veo, les voy a poner crisis, en donde uno puede decir, ¿tuviste miedo? Y uno dice, pues no tuve tiempo para tener miedo. Tenía Sí. que estar alerta, o sea, es que el miedo no puedo tenerlo ahí al lado porque si no me bloquea. Uno fue la pandemia, que fue un momento muy crítico, yo creo que para todos, pero para el mundo de la aviación, ustedes saben que es, ni por mi cabeza se me ha pasado que alguna vez los aviones fueran a estar en tierra casi 6 meses, no Es volar, mucho. no operar. Eso es muchísimo. Es Entonces, en ese increíble. momento tú me dices, ¿qué sentiste? Bueno, sentí de pronto una sensación de alerta, una sensación de estar mucho más atento a lo que iba a pasar y tal vez la angustia que sentí, lo sentí fue más por la gente nuestra que estaba yendo a la operación para atender algunos vuelos humanitarios, por la gente que se estaba quedando sin trabajo, por la gente que estaba enferma. Entonces, en ese momento, esa alerta lo que te dice es, hombre, aquí hay que actuar de otra manera. Y esas crisis, como las llamo yo, te diría más que miedos, esas alertas en esas crisis, lo que te llevan es a pensar, bueno, ¿y qué vas a hacer en este momento? ¿Cómo vas a salir de esta situación y cómo debes actuar? Entonces yo creo que ahí en esos momentos es donde tú tienes que tomar decisiones de otra manera de cómo salir de esos espacios, cómo activarlos de otra manera. Y nosotros, por ejemplo, en la pandemia nos enfocamos muchísimo a nuestra gente, a nuestras personas, a entender, como te decía, cómo íbamos a conectar con nuestra gente. Y esas crisis lo que hacen es enseñarte precisamente cuando llegan esa palabra que tú mencionas, miedo, que yo puedo llamar alerta es cómo para que ese tipo de situaciones, esas sensaciones, emociones no lleguen, tú te empiezas a anticipar para que en el momento en que vuelvan a haber crisis, no vuelvan a suceder. Entonces, un ejemplo, puede poner unos ejemplos de la vida diaria, pero un ejemplo en la aviación es, llegó la pandemia. Entonces, ahora lo que hacemos es cómo me anticipo para que cuando llegue otra pandemia, otra situación como esa, otra crisis, yo la pueda afrontar. La primera, tengo que tener más solidez financiera porque de pronto si me coge mal parada, se me puede quebrar la compañía. Dos, tengo que anticiparme y prepararme a que mi gente esté mejor, ¿ya? Y es como esos temas, cuando tienes esas Como sensaciones, aprendizaje. emociones, aprendizajes, empiezas a ver cómo los puedes administrar más adelante. Aquí tenemos un público muy interesante, jóvenes. ¿Tú qué le dirías a Erika de la edad de ellos, que son como 12, 13? ¿Sí? ¿Qué le dirías a tu A tu Erika de versión esa, joven, a tu versión joven? mirando atrás. Uy, a ver, lo primero que se me viene, que sean auténticos con ustedes mismos, que nunca cambien lo que son y la esencia que tienen. Hay un pecado en la sociedad muy fea y se vive desde sus edades hasta más adelante, y es tratar de ser otras personas para gustar a otros, para complacer a otros, para entrar en entornos en donde eventualmente uno ni siquiera tiene que estar. Yo creo que la autenticidad es clave y es algo que me jugó. Yo creo que hoy en día lo veo, uno no sabe en ese momento que es así,
pero tal vez cuando me haces la pregunta pienso a mí me jugó a favor ese tema de ser auténtico, de nunca cambiar lo que era yo, que tal vez a la gente le molestaba que yo fuera un poco disruptiva o a la gente le molestaba que me vistiera de esta manera o que hiciera esto, que hablara. Nunca me esforcé por entrar en ambientes en los que eventualmente no era bien recibida y creo que esa era una autoprotección porque sabía que entrar a un ambiente, a un grupo de esos de pronto no era el que me convenía y nunca cambié mi esencia, nunca cambié la que era yo. Si quería ponerme el arete grande, me ponía el arete grande y no me importaba si a la gente no le gustaba que me pusiera el arete grande. Si me gustaba de pronto sentarme en la biblioteca a leer un libro, me quedaba leyéndolo. Sean auténticos. No cambien lo que son, no cambien su esencia, sean lindos. Todo lo que ustedes traen es porque eso es lo que son ustedes y el día de mañana les pasa una cuenta de cobro porque al final lo que es uno lo va a seguir siendo toda la vida y esa autenticidad va a terminar saliendo en entornos en donde ustedes de pronto sean falsos con ustedes mismos. Eso les va a costar. Hay estudios que demuestran que muchas de las preguntas con las que entran los niños a la escuela no se responden a lo largo de esos 14 años que pasan en el colegio. ¿Hay alguna pregunta que tú hubieras querido responder desde el colegio? Y aquí hablo mucho, por ejemplo, de las preguntas relacionadas con el propósito, encontrar ese propósito. ¿Algo te hubiera gustado encontrar desde más temprano en tu educación? Tal vez sí me hubiera gustado más encontrar como el cómo conectarme de alguna manera, el cómo conectar ese propósito que tú llamas mío, el cómo poder conectarlo más rápido en los contextos en los que estaba. Entonces yo siempre digo que un propósito y el propósito tal vez de mi vida es que a mí me han gustado siempre que lo ordinario, yo trato de volverlo extraordinario, ¿no? Siempre como lo básico, yo siempre digo lo ordinario lo quiero volver en extraordinario. Y en ese momento yo creo que me costaba un poco entender eso porque el mundo era tan plano que no encontraba cómo darle la vuelta a eso extraordinario. Y tal vez busqué muchos espacios y esas respuestas que quería. Y yo siempre digo que en la vida no, yo no tuve, no sé si ustedes lo han tenido, pero esto yo decía, cómo se aparece esa hada o ese ángel con la varita Ay, mágica sí, que de pronto te dice, Tri, mira, ¿quieres hacer esto? aquí está la Aquí está respuesta. la respuesta. O ¿te gustaría estar en este espacio? Aquí está la respuesta. Entonces creo que eso me faltó un poco el conectar y el cómo poder llegar más rápido a volver extraordinario lo que yo quería. Y entonces en el rol que tengo hoy en día, inclusive cuando me dijeron, bueno, ¿y tú qué quieres hacer como CEO? ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Y yo les contesté transformar, ¿ah? Transformar vidas. Esa varita que yo nunca tuve, me acordé de esa varita y dije, esa varita que yo nunca tuve, yo quiero ser la varita para mucha gente. Qué Yo quiero ser la bonito. varita en donde te digo, tú quieres un trabajo en una aerolínea y eventualmente yo tengo, tin, yo soy tu varita. Tú quieres la respuesta a la pregunta que eventual, aquí yo tengo tu varita. Tú tienes un problema en tu vida con algo, en la medida en que uno tenga estos cargos, muchachos, no son de poder. Estos cargos son de responsabilidad y la responsabilidad tiene que uno trasladarla con un objetivo y un propósito claro. Y mi objetivo es transformar vidas con esa varita que yo la llamo y mi objetivo es que ojalá las cosas dejen de ser ordinarias y se conviertan en algo más extraordinario. Y por eso es lo que vivo haciendo en mis aviones todos los días de dar una experiencia extraordinaria y diferente para los que no viajan por la TAM. Vuelen porque hay Invitados. temas extraordinarios con varitas mágicas. Sí. Entonces, ese es como yo creo que no encontré esas respuestas tan rápidas y me demoré. Y por eso hoy en día siento que mi responsabilidad acá es tratar de llegar más Ponerte al día con y con tratar eso. de que mucha gente que está en mi entorno y yo digo, estar aquí no es casualidad, por algo estamos juntas, poder tener esa magia que no tuve en algún momento para alguien. Y dejar el mundo mejor de lo que lo encuentras, Pues eso es importantísimo, a imagínate, si través al de esa final varita. todos ustedes están en este mundo, son más jóvenes que nosotros, imagínate la responsabilidad que tenemos desde acá. Comparto contigo eso y de alguna manera la educación es dar varitas y nuestras varitas son preguntas poderosas. What if? ¿Qué pregunta what if les dejarías a todos los que nos ven? ¿Qué pasaría ¿Qué si? pasaría si? ¿Qué pasaría si ustedes mañana se retan con algo incómodo, algo que los incomode suficiente y que los pongan del otro lado a hacer? ¿Qué les incomoda? Les preguntaría a ustedes. ¿Qué les parece todos los días incómodo? Háganlo. ¿Qué pasaría si hacen eso que les parece incómodo, que no les gusta hacer? Y créanme que cuando lo hagan, ese actuar
les va a generar algo demasiado positivo y se van a dar cuenta que Erika, cuando les hablaba de la incomodidad, de ponerse ese plus adicional, les está dando un dato súper importante de cómo crecer. ¿Qué pasaría si se incomodan mañana? No sé, si tienden la cama, por ejemplo. ¿Qué pasaría si mañana ayudan a sus papás a hacer algo? Cualquier cosa de la cotidianidad o qué pasa si en el colegio deciden hacer la tarea de manera diferente. Incomódense con algo, hagan algo así diferente y se van a dar cuenta de el resultado que tienen diferente. Yo tengo una pregunta adicional que me voy a meter antes de las preguntas del público. A mí me encantan las metáforas. Entonces, esta es una what if para ti. ¿Qué pasaría si tu vida fuera un vuelo aéreo? ¿Cuál sería el destino final No tiene de Erika? destino, no ¿No tiene tiene destino? destino. Esa pregunta me encanta, no creo. Me la he venido haciendo últimamente, no tengo límite. Yo creo que ese vuelo no tendría límite. Yo no me estoy poniendo límites hoy en día en la vida y creo que el límite para mí es el cielo. Entonces tal vez ese vuelo no Guau. tendría límite. Y para ti, que tienes tus miedos a volar, pucha, podría ser el avión, ay, Con permanentemente. Erika al lado, conversándote y No, se te pues ahí quita. se le Mi pasa el límite es miedo. el cielo, con lo cual no creo que tenga en este Límite, momento un límite, destino. un destino. Bueno, vamos con las preguntas del público. Mi nombre es Miguel y mi pregunta es, bueno, a mí me gusta mucho la aviación, por eso me siento afortunada de estar escuchando aquí. Como CEO de una aerolínea, la verdad igual es, o sea, es algo muy chévere y mi amigo y yo también nos gusta mucho ese tema. Entonces mi pregunta es ¿cómo llegaste a, digámoslo así, meterte en el tema de la aviación? Bueno, Miguel, a ver, lo primero es que para mí es el honor que tú estés acá y ver dos próximos pilotos, tal vez. ¿Quieres ser pilotos? Pues por ahora es un hobby. Un hobby, Ay, mira. maravilloso. Tenemos que ir a simuladores. ¿Has estado en simuladores reales? ¿Sí? Bueno, los simuladores son una cosa loca. Yo en el primero me mareé mucho, en el segundo ya medio leí. Mira, lo primero es que si quieres, ya te contesto el cómo llegué, pero lo primero es que si tienen ese gusto por la aviación, creo que es algo bien importante, primero porque es muy retador y la aviación te enseña algo muy importante. La gente cree que los pilotos es coger un avión y listo. No, volar un avión es fácil, les digo, y yo he hecho simuladores. Y el instructor que me cogió en un simulador me dijo, Erika, el tema no se trata de volar. Quédate 2 segundos quieta que voy a hacer lo siguiente. Me apagó un motor, me puso de noche en el aeropuerto de Nueva York. ¿Sabes qué aprendí? Y que es algo muy importante para ustedes si lo tienes así sea como hobby y piensa de esa manera cuando hagas tus simuladores, que lo más importante en un simulador y en la aviación es la toma de decisión. La toma de decisión es clave, ¿ya? Cuando te ponen en momentos tensos, ahí es cuando tú entiendes si realmente el piloto es bueno, no es bueno y la vida te reta a tomar una decisión. Lo vivimos y lo hemos venido viviendo y se los conté ahora en eventos diferentes en donde como un piloto toma una decisión correcta que salva vidas. Entonces, más allá de que lo tengas como hobby, llévate este aprendizaje y tú también, cada vez que hagan el próximo simulador, piensen bien en la toma de decisión. Lo rico no es estrellarse, lo rico es tomar la decisión para no hacerlo. Mm. Y llegué de manera accidental porque trabajaba en una firma de abogados y sentí que no iba a crecer. Y cuando empecé a mirar adelante, vi que los que crecían eran los que tenían otras habilidades sociales diferentes que yo no tenía por qué desarrollar para seguir adelante. Y tomé una decisión y dije, me voy y quiero hacer otra cosa. Yo quería ser la superintendente de sociedades de este país. Wow. Y no lo fui. Pero entonces cuando fui a la superintendencia no habían oportunidades para mí en ese momento y accidentalmente mis papás encuentran un recorte en el periódico en ese momento de una aerolínea que estaba buscando a alguien. Así llego. Y el perfil que estaban buscando inclusive era de una persona casi 10 años más que yo. Y presenté las pruebas y logré quedar. Pero entré sin entender a lo que entraba. Entré sin saber que mi vida iba a cambiar, pero cuando entré más allá de que me gustara o no me gustara, se me convirtió en un reto, en una oportunidad y al ver inclusive que mi entorno no me ayudaba, en donde dije, esta la voy a sacar adelante. Y cuando empiezo a meterme en este mundo, a ti que te gusta, a ti que te gusta, es fascinante.
la vida te lleva por el lugar que tú menos te imaginas. Entonces disfrútense también por dónde los va llevando la vida y cójanle gusto a lo que llegue. Mi nombre es Isaac y yo quiero saber cómo tienes el equilibrio entre tu trabajo y la familia. Bueno, Isaac, no hay mucho equilibrio, te voy a decir, como les decía ahorita, Honestamente. honestamente, voy a traerles a Santiago, a Matías, que se llama Mis hijos, para que les cuente. No hay equilibrio perfecto, ¿vale? Nunca. Y si tú tienes tus papás y trabajan, tienen que entender que sus papás también hacen lo mejor para que ustedes tengan todo el tiempo y la atención que ellos tengan. No hay equilibrio perfecto. Y eso no está mal. Como les decía ahora, las cosas perfectas no existen. Entonces, yo te diría que lo importante en la vida tuya, de sus familias, es que siempre definan prioridades. Inclusive hablan mucho de la calidad del tiempo, No cantidad, ¿no? no cantidad. Entonces, yo hablo más de la calidad, pero sobre todo de gozarse esos momentos en donde está uno. em, y empezar a entender qué gustos o qué cosas realmente compartes con la familia, por ejemplo, y que te pueden dar esos espacios de compartir. Hace poco uno de mis hijos llegó con el tema de un K-drama, no sé qué, coreano. ¿Ya? ¿Por qué no verlo? Y lo empezamos a ver en familia. Listo. El fútbol. Ah, bueno, vamos y jugamos fútbol. Entonces, yo, por ejemplo, te digo, yo soy de las mamás que sale a patear el balón. Yo no veo a mis hijos pateando el balón. Yo salgo y pateo balón con mis hijos. ¿Ya? Es cómo te involucras, cómo estás en todos los espacios, en los deportes. Entonces, es busca los tiempos y los espacios y los involucro mucho en mi día a día para que ellos sepan realmente qué hago, qué mundo vivo, no que ellos sientan. Me pasó algo muy curioso en enero, cuando el tema con Venezuela era muy importante para nosotros porque nosotros teníamos vuelos a Venezuela. Esto fue como un fin de semana, más 3 de enero. Duré 3 días casi en la casa, obviamente trabajando, hablando todo el tiempo de temas políticos, de Venezuela, de Estados Unidos, de Trump. Y me siento en el desayuno y empiezan mis hijos, pero no, es que a mí me parece que Trump no, pero espérate, porque es que yo creo que Maduro. Y empiezan a tener una conversación entre política, ¿me entiendes?, de negocio social. Le digo a mi esposo, ¿qué estoy haciendo? Y me dice, nada, ellos son tus hijos y ellos están dentro de tu misma dinámica y ellos juegan Minecraft y hacen otras cosas, pero al final ellos también están metidos en tu vida, entonces comparten lo que hacen. Forma Maravilloso. parte de eso. ¿Cuál crees que fue como el obstáculo más grande de pasar de tu carrera de abogada a la de aviación? Y yo soy Belén Torres. Mira, yo creo que nunca había obstáculo. Tal vez es la respuesta que te tengo que dar, no había obstáculo. Creo que de manera natural yo empecé sin darme cuenta a crear un mundo que me llevó a donde estoy acá. Siempre he sentido que he sido una abogada también diferente. Siempre le he dado al derecho una mirada más de negocio. Yo inclusive hice un MBA porque me encanta el tema numérico, me encanta el tema de las organizaciones, pero te diría que como abogada, lo que marcó mi diferencia es que no me quedé solo pensando en cómo contestar una queja, sino que me fui a ver realmente el quejoso que era lo que vivía. ¿Y a eso a qué voy? Entonces tengo al pasajero gritando en el aeropuerto. Yo, por ejemplo, los abogados que trabajaban conmigo les dije, listo, nos vamos un día todos al aeropuerto. Y les dije a los muchachos del aeropuerto, primera contingencia, se aíslan y la van a atender los 3 abogados que traigo. Aislé a todas las personas del aeropuerto y mandé a los 3 abogados y les dije, ahora solucionan Genial. ustedes a los pasajeros gritando, furiosos, con la cancelación, pidiendo la compensación, la gente que llora, el que se tira todo. Lo van a manejar ustedes 3. Manejaron 2 contingencias y me dijeron, no puedo más. En ese momento el abogado que vuelve a su oficina a contestar una queja, la va a contestar de manera diferente a si no hubiera salido a ese espacio. Entonces ahí es donde yo creo que uno empieza a generarse esas diferencias de meterse en el negocio que te van abriendo la puerta, yo creo, que a ponerme hoy en día en una posición en donde vieron en mí, pues sí lo digo con orgullo, pero también con mucha humildad, porque uno entra a estos cargos con mucha humildad y uno entra a estos cargos y sigue aprendiendo. No estoy tan aprendida como crees. No, todos los días aprende, todos los días aprende. Y eso que dices tú es importante porque uno tiene que estar todo el tiempo cuestionándose qué más cosas hay para aprender, pero yo creo que ese salto de abogada a este mundo de CEO es el haberme metido en la operación, el cogerle ese gusto y entender que el negocio tiene más aristas que solamente estar detrás de un computador. Y ustedes
que van a ser seguramente emprendedores, que van a trabajar en empresas, sientan siempre que tienen que conocer el negocio completo para poder participar en él. Y si quieren crecer, es la única manera de crecer, no quedándose solo en un cuadrado. Tienen que ampliar el aspecto siempre. Hola, yo me llamo Juan Martín y yo tengo una pregunta que es, ¿cómo llegaste a ser tan exitosa? ¿Cuál es el camino del éxito? Y pues, ¿cómo no te rendiste? Porque veo que eres muy persistente en lo que haces. Hombre, gracias. Yo te voy a decir algo en primer lugar, no cambies como eres nunca. La autenticidad es parte de lo que decía. Eso que acabas de hacer, de pedir la palabra, de ser como, nunca lo cambies. Eso te va a llevar a unas cosas súper importantes. Me encantó esa actitud. No Muchas lo vayas a gracias. cambiar nunca. ¿Cómo llegué al éxito? Mira, yo creo que yo no lo llamo éxito. Yo lo llamo que he llegado a un momento de mi vida rico, ¿ya? Rico, que me la estoy gozando. Estoy en un momento rico de mi vida. Y he llegado primero porque yo creo que he tenido personas que han estado al lado mío, que siempre me han apoyado. Valoro mucho mi familia, mis padres, mis hermanas. Tengo un compañero de vida increíble, como te decía, que es mi esposo, y mis hijos han sido unos habilitadores también claves. Si tú no tienes, yo digo, una red de apoyo grande que también te acompañe y te haga sentir bien, yo creo que eso es una de las cosas más importantes. Valoren mucho la familia que tienen, valoren los apoyos que tienen, valoren la gente buena que se les acerca, ¿ah? Eso también. Hay intereses en la vida, pero hay intereses buenos, hay intereses malos. Aprendan a identificar quiénes son las personas buenas que se les acercan y quiénes no. Entonces, llegué a este momento rico, yo creo que uno, porque he tenido personas que me rodean, que me han ayudado, me han apoyado, me han acompañado siempre, nunca me han juzgado y me lo disfruto y soy muy persistente porque precisamente entendí que hay gente que le gusta opacarte, que le gusta poner un freno. Hay gente que a veces por surgir o por tener mayores cosas de beneficios para ellos, empiezan a generarte un freno. Y ahí está tu habilidad de empezar a demostrar que tú no necesitas frenos y que tú tienes que persistir todo el tiempo por lo que es. Me casqué muchísimo en la vida, no creas que esto ha sido fácil. Yo trabajo desde mis 15 años y trabajé desde mis 15 años en un almacén de ropa en donde servía cafés, en donde tenía que tener personas, las niñas acá, al lado, hombres que eventualmente querían cosas, ¿me entiendes? Como tú, dentro de esa fuerza que tú tienes interna, siempre tu cabeza te dice que puedes seguir y que tienes que ir aislando cosas que no te permitan. Sean persistentes, luchen con cosas buenas, gánense en las cosas bien y a veces no es fácil, pero cuando uno llega acá se da cuenta que se puede, pero que además esto es un eslabón más seguramente para algo más chévere que se viene más adelante. Para mí esto es muy rico, pero sé que se me vienen cosas más divertidas. Si pudieras volver atrás a corregir un error, ¿crees que sería haciendo la misma hoy en día o no? ¡Guau! ¡Qué súper pregunta, César! ¿De verdad? Mira, creo que sería la misma porque soy renecia, entonces no corregiría nada de lo que hice. Si me preguntas qué corregiría hacia atrás, diría, no sé, porque precisamente creo que sigo siendo la misma. Tal vez no le hubiera dado tanta lidia a mis papás, ¿ah? Mis pobres papás, sí. Tal vez hubiera sido más juiciosa, porque le di mucha lidia a mis papás. Fui siempre como muy académicamente muy bien, pero era medio indisciplinadita. Tal vez eso podría llegar a cambiar, pero no lo veo como error. Pero si tú me dices si echas para atrás, no, yo creo que igual seguiría saliendo, rumbeando. Y creo que eso también me formó, me formó. No creo que haya hecho nada mal atrás, creo que siempre lo que te digo lo he hecho en un marco dentro de lo correcto, con lo cual no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Tal vez lo que te digo, sí, sí le di más dolores de cabeza a mis papás que a veces los veo hoy en día y digo, estos pobres les tocó más duro conmigo, pero creo que esas cosas también me formaron mucho porque yo creo que eso hizo inclusive que yo identificara eso, en qué entornos estaba, cuáles me gustaban, quiénes eran las personas buenas que quería tener a mi lado o no. Trabajar desde los 15 años lo hubiera hecho igual. Si es que eso es lo que te forma en la vida. Yo a veces veo y llévenselo a la cabeza. Muchachos que digo, hombre, ayuden a los papás, salgan, hagan. Yo a mis hijos les digo, emprendan. Hoy en día hacen cosas y venden, porque uno tiene que estar todo el día motivándose en la vida para poder hacerlo.
Pero no me arrepiento, ¿sabes? Y creo que todo lo que he hecho en mi vida me ha hecho precisamente crecer. Solo quédense con la idea, lo repito mucho, porque es que en este mundo que estamos hoy, hagan las cosas correctas, háganlas bien, por favor. No se metan en cosas que no son correctas. Créanme que hoy en día yo inclusive digo que la adolescencia se la están comiendo porque ahora a ustedes les dio que a los 12 años las chinas tienen novio. Los 12 y uno dice, no, pues espérese a los 16, 17, un ratico, entonces las Cada cosa a su adolescencias y tiempo. los hombres también, no se miren ahí que... Entonces yo a veces digo que la adolescencia se está comiendo y se está empezando a pasar como a los veintitantos, 25, y ahí empieza a ver a uno a comportamientos en donde hoy en día dice uno, vivan, tómense las cosas con calma, hagan las cosas correctas y vivan cada espacio que tienen que vivir con tranquilidad. Cada momento hay que vivirlo también. Tú al ser una dueña o líder tan alerta, ¿cómo le haces para coordinar o ser una líder de una empresa tan grande como es LATAM? Pues lo hago porque tengo un grupo de personas increíble. Yo tengo 2.500 personas hoy en día en Colombia, directas, pero indirectas mucho, y creo que nada de lo que hago yo extraordinario lo haría si no fuera por las 2.500 personas que trabajan conmigo. Yo lo que hago es trabajar con ellos todos los días, y ellos hacen que la compañía sea exitosa, no yo. Yo soy una facilitadora para que ellos puedan estar en ese trabajo acá conmigo. Yo les contaba ahora que cuando me monto en un avión, me gusta servir, me gusta acompañarlos y creo que es un trabajo en equipo que hace que la compañía sea exitosa. Yo estoy aquí, soy una más del equipo. Gracias, Erika, por acompañarnos. Esta conversación de verdad que nos deja con muchas reflexiones, no solo sobre el liderazgo, la aviación y la vida. Creo que para nuestra comunidad y para todos nuestros oyentes es increíble. No, para ustedes, mil gracias, de verdad que para mí más aprendizajes, esto que recibo hoy es más fuerza para mí para seguir adelante y mensajes y obviamente también muchas enseñanzas que ustedes me dan al invitarme a este espacio. Como les digo, nada es casualidad en la vida, lo que llevo son puros aprendizajes de ustedes hoy. Muchas gracias, Gracias. Erika. Gracias. Maravilloso. ¿Qué pasaría si nos atreviéramos a pensar diferente? Bienvenidos a What If, el podcast donde la creatividad se convierte en estrategia, la felicidad en ventaja competitiva y la sostenibilidad en una forma de liderar el futuro. Aquí analizamos tendencias, cuestionamos supuestos y abrimos conversaciones que impulsan a líderes, educadores, organizaciones y familias a tomar decisiones más inteligentes, más humanas y más audaces. Somos Natalia y Catalina Zuleta. Esto es What If, el espacio donde una buena pregunta puede transformarlo todo.